El tema que hemos escogido para hoy, queridos hermanos, queridos jóvenes, es el tema de redireccionando mi profesión. Redireccionando mi profesión. Cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios para su servicio. A mí me da mucho gusto saber que el grupo con el que estamos ahora generalmente tiene que ver con el énfasis de ser estudiantes o de ser ya profesionistas. Y eso realmente a mí me alegra mucho. Creo que es algo muy, muy importante y que ha sido un sector olvidado dentro de nuestras iglesias. Bueno, algunos están estudiando, algunos están pensando todavía qué van a estudiar, pero otros ya están ejerciendo. Bueno, quiero dar algunas pautas, tengo suficientes láminas, algunas las pasaré muy rápido, pero el propósito es que nosotros pensemos en esto. ¿Por qué tengo que redireccionar mi profesión? Y bueno, Pablo, que explicaré un poco más. Génesis capítulo 1:28. Génesis 1:28. Y creó Dios, perdón, 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Inmediatamente después dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí utiliza una palabra muy interesante que es la palabra señorear. Esta palabra es muy importante porque tiene que ver con trabajo, tiene que ver con desarrollo. Y esta palabra es muy interesante porque si nosotros conocemos a Adán, pues Adán fue labrador, pero también que tenía que ver con el cuidado del ganado, porque aquí nos menciona, va a señorear sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces tiene que ver con el cuidado de la flora y de la fauna. Esto es muy importante. Es decir, Dios le dio a él el oficio de cuidar de su mundo, de cuidar de su... Para Adán y para Eva había una labor muy fuerte que hacer. El huerto era grande, ellos tenían que trabajar, pero también con el tiempo fueron naciendo sus hijos. Y en el capítulo número 4 nos menciona que capítulo 4, versículo 2 dice que después dio a luz a Abel y fue pastor de ovejas. Abel tiene parte del trabajo que su papá ha estado realizando. Y también nos dice que Caín, andando el tiempo, da en base a sus oficios. Los dos oficios habían sido oficios de su padre, los dos oficios habían sido de Adán, porque Adán se le encargó todo esto, incluso a él se le dio una tarea muy importante que le llamamos nosotros taxonomista o la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia, hoy es la ciencia que trata de poner el nombre o clasificar las especies y de la fauna y de la flora. Es decir, una persona que tenía que encargarse de poner los nombres a todo lo que podía existir. Y bueno, también le puso nombre a su esposa y le puso un nombre hermoso, Eva, que tiene que ver con la madre de los vivientes. Y bueno, un nombre muy interesante. Bueno, pero ahí en el capítulo número 4, allá en el versículo, dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Esto, hermanos, es importante porque aquí están haciendo
un oficio de fabricante de casas, de tiendas. Y dice que habitaban en tiendas, pero también criaban ganados. Entonces ya están dos oficios aquí. Uno adicional, el de la ganadería, ya lo podíamos encontrar allá con Caín. En el versículo número 21 dice, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y ahí inmediatamente ya podemos encontrar que nace otro oficio que tiene que ver con los instrumentos, es la música. No solamente hacer música, sino también hacer los instrumentos. Versículo 22. Y Sila también dio a luz a Jubal, artífice de toda obra de bronce, de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Pero aquí vean ustedes en el versículo 22, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Actualmente eso se le llama metalurgia, o podríamos decir artesano de metales. ¿Qué es lo que estamos mencionando? Que los oficios nacen desde el huerto del Edén, las profesiones van a nacer desde el huerto del Edén para darle fuerza, cuidado, protección y desarrollo al mundo de nuestro Dios. Bueno, pero nos falta uno, versículo número 26. Y a Set también le nació un hijo que llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces la invocación del nombre de Jehová tiene que ver con el oficio de la adoración del estamos viendo en pantalla a los dos seminaristas, donde nace nuestro oficio, nace desde el huerto del Edén. Esto es importantísimo, esto es emocionante, el que yo pueda saber que mi profesión viene de Dios, esto es importante. Entonces, y eso se va desarrollando en toda la escritura, pero solamente quería poner un ejemplo de Génesis capítulo 1 y del capítulo 4. Bueno, pues entonces podemos decir que debido al cuidado que Dios está encargando al hombre, ¿debe el joven cristiano pensar en tener una carrera universitaria? Diríamos inmediatamente que sí, pero no solamente que sí, sino ¿por qué? Bueno, número uno, porque es una orden ser mayordomo de Dios. Algo que es muy importante es los dones, las capacidades, las vocaciones son de Dios. Entonces, Dios nos da las habilidades, Dios nos da las aptitudes para que nosotros podamos desarrollar en su mundo. Número uno. Número dos, Dios da las habilidades y talentos. Dice Romanos capítulo 12 que Dios dio a cada uno como Él quiso. Primera de Corintios también menciona, capítulo 12, que Dios da las capacidades y dones, tanto dones espirituales como habilidades, todo tiene que ver con el creyente. Entonces podríamos decir que Dios dio habilidades para todos. Y tres, Dios dio la vocación de cada persona. Cada uno de nosotros creemos que nosotros fuimos los que encontramos la vocación o que nosotros la decidimos. Bueno, les tengo una sorpresa, queridos hermanos. Dios puso en nosotros esa inclinación especial. Nos puso las aptitudes, nos puso las inclinaciones, nos dio capacidades específicas para una tarea. Y a esa tarea le vamos a llamar vocación. Nosotros tenemos una vocación, todos, y esa vocación nos viene de Dios. Malas noticias para quienes pensaban que ellos fueron los que decidieron su carrera, porque casi todo el mundo piensa que él decidió su carrera. Bueno, malas noticias para eso, pero buenas noticias para los que hemos creído que Dios es el que dio las capacidades, dio los dones, dio la vocación y solamente
se encontró el momento para que, o nosotros encontramos el momento para comenzar a desarrollar. Bueno, quiero mencionar, antes de llegar al tema donde vamos a dedicarnos más tiempo, quiero mencionar que la Biblia presenta a distintos tipos de profesionistas, pero no solamente la Biblia, sino también la historia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, solamente por mencionar a dos, está Moisés y está Daniel, pero podríamos decir Isaías también. Otros personajes que también son personas de muchas capacidades. Por ejemplo, Moisés, se dice que Moisés tenía para su tiempo, cuando él sale del palacio del faraón, él ya tenía para ese momento el equivalente a 5 doctorados de nuestra época. Imagínense nada más la capacidad intelectual que podía tener don Moisés, un profesionista tremendo. Daniel fue un hombre también muy impactante, un hombre que estuvo dentro del palacio y que no solamente fue preparado por Nabucodonosor, sino que él en un momento dado es el consejero de Nabucodonosor, es el consejero de Belsasar, es el consejero de Darío y es el consejero también de Ciro. Es decir, 4 reyes del imperio babilónico fueron aconsejados por Daniel por la preparación tan alta que tenía. Recuerden ustedes que cuando él llega al palacio, él ya es un líder, él ya es un experto, solamente que fue capacitado, esta última parte, fue capacitado 3 años en el palacio del rey para estar en los puestos más altos. Entonces vamos a decir que el último diplomado que tomó Daniel fue en Babilonia. Y así podríamos mencionar a Isaías y otros. En el Nuevo Testamento podemos encontrar a Pablo, y Pablo era un letrado, Pablo era un experto, Pablo era un personaje profesionista también. Lucas, la Biblia nos dice que él era un médico. Ajá, ahí está Daniel, aquí está, los reyes tenían un palacio, una escuela superior donde se entregaban al aprendizaje de las lenguas, de la historia natural, de la astronomía, de las matemáticas. Los reyes sufragaban los gastos del sostén de esta universidad y de los alumnos, y al final de 3 años presenciaban su examen. Los egipcios, y esto se menciona en Hechos 7:22. Por si algún estudio, el ciclo es tremendo. Cuando él dice, es que soy un inexperto, soy un niño, no tengo capacidad, ni siquiera sé hablar, no es cierto. Era el asunto de su pretexto, porque él era un hombre muy habilidoso. Cuando él sale del palacio, lo primero que quiere hacer es comenzar su misión, lo que ya sentía que era su misión, pero Dios le dijo, un momento, espérame, no es con tus fuerzas, es con mis fuerzas, y no es en tu tiempo, es en mi tiempo. Pero ahí está Moisés. En el Nuevo Testamento entonces encontramos a Pablo y a Lucas. La Biblia dice que Lucas era un médico, y hermanos, ¿qué médico? Era un experto y además era un historiador. Después de la muerte de los apóstoles, aparecen un grupo de discípulos de los apóstoles que ya no se van a llamar apóstoles, ahora se van a llamar padres de la iglesia. Pero estos padres de la iglesia fueron profesionistas. Encontramos a Atanasio el Grande, encontramos a Basilio de Cesarea, a Juan Crisóstomo, dentro de los Ambrosio de Milán, Gregorio, los cristianos son personas y Nuevo Testamento. Los profesionistas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, fueron profesionistas cristianos. Los que transformaron el mundo, los que dirigieron al mundo, fueron
profesionistas cristianos, porque se piensa que en nuestra época los profesionistas no deben incursionar en los lugares. No es así. Tenemos que pensar. Hubo un personaje que se llamó griego. ¿Sí me están escuchando, hermanos? Sí, pastor. Sí, hermano. Sí, es que veo aquí mucho movimiento, pero está bien, yo continúo. Jerónimo de Estridón, allá por el año 420, tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín, y a eso se le llamó la Vulgata Latina. Él es considerado como padre de la Iglesia y uno de los 4 grandes padres latinos. Es decir, otro profesionista, otro hombre intelectual, otro hombre que Dios llamó y utilizó dentro de la historia. No puedo tomar todos los hombres que figuraron y que resaltaron, entonces necesito ir muy rápido en muchas cosas, pero dentro de los pre-reformadores encontramos a otros, encontramos a Juan Hus, John Wycliffe, ambos profesores y rectores de universidades en sus países. Imagínense a estos señores que fueron los que pusieron los fundamentos para la reforma. Y estos dos, podríamos decir otros, podríamos decir Jerónimo de Savonarola, podríamos mencionar a algunos otros. Pero ellos, hermanos, fueron personas profesionistas, personas letradas, personas con capacidades muy fuertes y que estuvieron liderando y que dieron golpes muy fuertes a toda la estructura que se estuvo moviendo durante la Edad Media. Es decir, ellos fueron los que propiciaron en gran sentido la reforma del siglo XVI. Pues vamos entonces a los reformadores. ¿Quiénes fueron los reformadores? Lutero, un abogado. Lutero, un teólogo. Juan Calvino, un abogado, también un teólogo. Felipe Melanchthon, un abogado, profesor. Teodoro de Beza, otro hombre muy experto. Guillermo Farel, Ulrico Zwinglio. Ustedes han escuchado a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera. Hermanos, eran profesores de universidades. Estos hombres que tradujeron la Biblia al español y que podemos decir que hasta ahora, aunque la tradujeron allá por el año de 1600, hasta este momento es la mejor de las versiones, aunque ha tenido ciertas modificaciones lógicas. Sin embargo, en español es la mejor de las versiones. Y aquí están dos personas, dos profesionistas, dos profesores de universidad. Nicolás Kopp, otro profesor de universidad. Farel, Beza, Calvino, Birret, todos ellos. Ahora, pasamos de ese tiempo de la reforma, que hubo muchos más. También ha habido cristianos que han sido científicos y esto se ha dado después de la reforma. Miren, ustedes van a recordar algunos. Heinrich Rudolf Hertz fue uno de los grandes científicos del siglo XIX que con su aporte contribuyó a darle al mundo que hoy conocemos y fue el primero en demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. Fíjese bien, todo lo que está pasando en esta época, todo lo que está pasando en el 2020-2023, todo lo que está sucediendo ahorita, hermanos, tiene que ver con las ondas electromagnéticas, para que ustedes y yo
podamos vernos, hermanos, la ciencia de Hertz ha sido fundamental. Un cristiano que pone a los pies del Señor Jesucristo su carrera y demuestra y presenta las ondas electromagnéticas. Por eso estamos con celulares, por eso estamos con radios, por eso estamos con computadoras y toda la ha trascendido como el máximo exponente del idealismo subjetivo. Es decir, un hombre que puso también a los pies del Señor sus capacidades y él presentó ciertos principios que nos han servido hasta la época. John Napier fue un matemático y teólogo escocés, activo defensor de la reforma protestante en su país. Su nombre trascendió las fronteras de su patria y del tiempo debido a su genial aporte a la ciencia, y él inventó el método logarítmico. ¿Sí escucharon? El método logarítmico. Hermanos, nosotros en matemáticas, nosotros cuando tenemos que estar estudiando, llegamos a los logaritmos. ¿Quién inventó eso? ¿Quién presentó eso? ¿Quién ayudó? Y esto ayuda muchísimo para la ciencia moderna. Euler, me encanta Leonardo Euler. Es considerado como el científico más importante de la historia de Suiza. Algunos lo ubican como el más grande de todos los tiempos. Lo cierto es que junto con Gauss, Arquímedes, junto con Newton, junto con Kepler, entre otros, integra la nube, la pléyade, de los colosos matemáticos de la historia cristiana. Nicolás Copérnico, astrónomo polaco que puso el primer sistema de planetas basados matemáticamente que giran alrededor del Sol. ¿Recuerdan por qué lo querían matar? Porque decía que todo gira alrededor del Sol, ¿no? Que la Tierra no era plana. Copérnico hizo referencia a Dios en sus obras y no vio su sistema como el conflicto con la Biblia. Copérnico, un personaje importantísimo. Menciono a Sir Francisco Bacon, filósofo que es conocido por establecer el método científico de investigación sobre la base experimentación y el racionamiento inductivos. Un hombre, una mente en la filosofía, pues el hombre busca segundas causas dispersas, puede algunas veces descansar en ellas y no ir más lejos, pero cuando contempla la cadena de ellas confederadas y acopladas juntas, debe necesitar valorar la providencia y deidad de Dios. Noten este personaje. Samuel Finley Breese, la clave en el 794, más o menos. Nació en el 27 de abril de 1791, era hijo de un pastor protestante y fue uno de los geógrafos más importantes de América en los años posteriores a la independencia. Pero, ¿qué hizo él? El invento más grande de ese momento fue el telégrafo, poder comunicarse a la distancia. Aún con golpecitos, con el aparatito que inventó, pero podía comunicarse a la distancia. O las comunicaciones que nosotros podemos tener hoy. Jenner, a finales del siglo XVIII, millones de personas morían de viruela y cada año en el mundo y los que sobrevivían se quedan ciegos, aparte de quedar desfigurados. La viruela era una enfermedad terrible para la cual no existía tratamiento en ese momento. Y entonces él llega y encuentra la vacuna.
encuentra la medicina. Gauss es uno de los matemáticos más grandes de la historia, conocido como el príncipe de los matemáticos. Voy más rápido. Long, este médico y farmacólogo, es uno de los protestantes ilustres que transitaron por la historia. Un gran farmacólogo. La historia de la cirugía tiene que ver con Joseph Lister. La historia de la cirugía lleva siglos de existencia. Sin embargo, la práctica moderna, limpia y segura no se consolidó sino hasta que los profesionistas y científicos cristianos. Aquí hay varias conclusiones, queridos hermanos. Estamos terminando la primera parte. Dios llama a los profesionistas. Primera idea importante. Dios te llamó a ti para ser un profesionista o para tener el oficio y la vocación que tú tienes. Número uno. Número dos, Dios da las habilidades que tú tienes que poner a los pies de Cristo. Tres, los profesionistas han sido promotores de los cambios en toda la historia. Entre más preparación de nuestra parte, Dios nos usa más. El profesionista debe regresar todas las cosas a Dios. Dios es el que le ha dado las capacidades, Dios lo puso en su mundo y entonces el creyente profesionista tiene la bendición y la obligación de traer todas las cosas a los pies de Cristo. Esto es importante. No sé si ustedes se emocionen, yo me emociono mucho. Los profesionistas han servido a su generación. ¿Sí me escuchan? Sí, pastor. Ok. Es que de repente aquí se me desaparece. Los profesionistas han servido a su generación por la voluntad de Dios. Quiero que ustedes piensen en David, por ejemplo. Dice la Biblia que él sirvió a su generación por la voluntad de Dios. Los profesionistas debemos entender que tenemos que servir a nuestro Dios, a nuestra generación de época. Jóvenes, señoritas, gracias a Dios por sus profesiones, gracias a Dios por sus habilidades, gracias a Dios por su desarrollo, pero deben de poner todas las cosas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros servirle en nuestra generación y en nuestro estado. A la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, tuvo que morir, y fue reunido a sus padres, y vio corrupción, pero ya había servido a toda su generación por voluntad de Dios. La pregunta es, ¿estás listo para iniciar? Aquí lo tenemos como signos. Ahora, déjeme ir a la segunda parte. Yo quiero dividirlo en dos partes, como lo dije al principio. Dios tiene que ver con mi profesión. Hace un momento dijimos que sí. Mucha gente piensa así. Dios tiene que ver con mi profesión. Muchos creyentes piensan así. Dios tiene que ver con mi profesión. La pregunta es, los cristianos, los estudiantes, los profesionistas, creyentes, ¿qué ver con su profesión? Fíjense qué declaración más fuerte, hermano. Hace tiempo debo de comentar que me acerqué con un joven, un sobrino mío,
y le pregunté, hijo, ¿cuál es la profesión que tú tienes o qué es lo que estás estudiando? Y él me dijo, estoy en el año fulano de tal de la carrera de historia. Y entonces a mí me alegró mucho de saber que mi sobrino iba a estudiar historia. Y entonces le dije, oye, ¿y qué tiene que ver Dios con la historia? Y dijo, no, ¿Dios? Y yo, ¿cómo? Dios no tiene carrera, Dios no tiene que ver nada con mi profesión, Dios no tiene que ver nada con la historia. Y yo dije, ah, caray, aquí tenemos un problema serio. Hay muchos estudiantes y muchos profesionistas que ignoran con su profesión. Jóvenes, esto tenemos que cambiarlo. Esto tiene que ser diferente. Dios sí tiene que ver con mi profesión. Pero ¿cuál es el problema? A ver, vamos a analizar un poquito algo. Tengo aquí dos columnas. La de la derecha, la de la izquierda, de su monitor. Bueno, leamos primero la que está a la izquierda de ustedes. Razones para escoger una carrera. En nuestra época se piensa así. Una carrera, voy a escoger una carrera que me haga rico. O sea, ¿cómo voy a escoger una carrera? Una carrera, voy a escogerla porque me haga rico. ¿Qué tipo de carrera? Y entonces comienzan los padres, comienzan los muchachos a pensar en la carrera que van a... que sea una carrera muy remunerativa, deciden qué carrera va a ser. Pero no tiene que ver mucho con vocación, tiene que ver con deseo, con la ilusión de hacerse rico. Número uno. Número dos, una carrera donde yo trabaje menos. Ay, mire, que gane más y que sea una carrera de gente. Tres, una carrera donde yo sea exitoso, donde todo gire alrededor de mi persona. Mire cómo estamos escogiendo una carrera. Número cuatro, una carrera donde yo pueda servir a la sociedad con mis capacidades. Esto si acaso. Esto si acaso. ¿Por qué? Porque estamos pensando en una carrera que tenga que ver con mi beneficio, con mi prosperidad. Vea la columna de la derecha. Razones para escoger una carrera. Número uno, que mi carrera sirva para darle la mayor gloria a Dios. Yo debo de pensar, voy a escoger una carrera en la que yo pueda darle mayor gloria a Dios. Ya cambió. Número dos, que sea una carrera que pueda servir a la humanidad, algo que pueda servir a la sociedad. Tres, que sea una carrera para servir a la gente para la que trabajaré. Número cuatro, que sea una carrera que me dé lo suficiente para vivir. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Son dos cosas diferentes. Todos estamos en ver con la cosmovisión bíblica. Bueno, hermanos, pues aquí está un ejemplo de escoger las cosas por la cosmovisión que tengo o por la cosmovisión que tenemos. Si yo tengo una cosmovisión que tiene que ver con Dios, entonces yo estoy pensando que desde la elección de mi carrera, debo pensarle que sea la carrera que le dé más gloria a Dios en base a mis capacidades y dones. Que sea la carrera donde yo pueda más servir al universo y cuidar de su creación, cuidar a través de mis habilidades. Tres, que sea una carrera donde yo pueda servir a toda la gente de mi época. Y número cuatro, que sea una carrera, claro que sí, porque el obrero es digno de su salario. Entonces es bueno
que se piense también en una carrera, pero vean ustedes la diferencia y el desbalance que hay entre uno y otro. Yo quiero una carrera porque quiero tener dinero. Yo estoy casi seguro que algunos de los que están aquí escuchando han escogido una carrera pensando cuál es la carrera que puede traer mejores beneficios económicos. Estoy seguro que algunos están pensando una carrera que sea muy buena, pero que no nos una carrera donde podamos ser exitosos, una carrera donde yo pueda servir a la sociedad con mis capacidades, y eso sí se puede. Entonces, ¿Dios tiene que ver con mi profesión? Claro que sí. Todos, el problema de nuestra época es que todas las profesiones, todos los oficios están afectados por el pecado. Mire, ¿qué pensamos, hermanos, de los abogados? Pensamos en que su carrera es estudiar derecho para vivir chueco. Se ha hecho ya un eslogan de esta carrera. ¿Qué se piensa de los policías? ¿Qué se piensa de las Fuerzas Armadas? Bueno, pues se piensa que son unos corruptos, que son unos delincuentes y de el oficio de las secretarias, aunque ya no hay tantas como había antes. Pero, ¿qué se piensa de ese trabajo de oficina? ¿Qué se piensa de los oficinistas? Bueno, pues que son muy ligeros en su forma de ser y que tienen inclinaciones para relaciones muy expresas. Por supuesto que no estamos hablando de piensan de otras carreras. Bueno, hermanos, todas las carreras por causa del pecado han quedado afectadas por el pecado. No solamente quedaron afectadas las personas, sino también los oficios. El mundo también quedó afectado. La creación quedó afectada por causa del pecado. Entonces, los oficios, hermanos, tienen inclinaciones donde Dios no está siendo el centro. Y esto me preocupa porque estamos ahora pensando cómo redirigir mi carrera, cómo redirigir mi profesión, cómo redirigir mi vocación. Quiero invitarlos a buscar. En Lucas, capítulo 5, el pasaje que vimos hace el que se abrió la conferencia. En el versículo número 27 dice, después de esas cosas salió, está hablando del Señor Jesús, y vio a un publicano, pero hermanos, el publicano en esa época era el equivalente a los contadores. Los publicanos eran los contadores, los el dinero de los ciudadanos. Y entonces se pensaba que esa carrera, que esa profesión, pues era solamente para despojar a los judíos, para despojar a los colonos, para despojar de su dinero en nombre del gobierno, siendo que Roma pues recaudaba a través de ellos, de los publicanos, el dinero, pero la fama era que ellos se quedaban con el dinero. Llega el Señor Jesús con esa carrera, versículo 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví
escuchen esto, hermano, ya le siguió. Todavía no vemos que pasa mucho, nada más que el Señor Jesús lo llamó. Versículo 29. Y le hizo un gran banquete en su casa, es decir, lo invitó a su casa y le hizo una comida. Pero no solamente hizo la comida para estar él, sino que publicanos. Esto es importante porque Leví no solamente sigue al Señor Jesús, lo invita a su casa a una cena y invita a todos los publicanos que más pueda. Dice, a mucha compañía de publicanos. Se trajo a todos los contadores, se trajo a todos los que se dedicaban a ese oficio. Ah, va bien, va bien. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y el Señor Jesús respondiendo les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo como persona necesito del Señor Jesús porque estoy enfermo, porque necesito de médico, pero mi carrera, mi profesión también necesita de médico porque está contaminada por el pecado. Versículo 32. Yo no he venido a llamar a justos, sí. Y cómo me gusta esto. Esto me gusta. Vean ustedes lo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús está tratando ahora con una profesión. En este caso está hablando con los contadores, con los economistas, con los banqueros. Dice la Biblia que era mucha compañía, eran muchos estos hombres. Y bueno, me gusta eso. ¿Sabe qué me gusta mucho? Cuando leemos la Biblia, vamos descubriendo detalles. Acompáñenme al capítulo número 19, porque hay una historia que usted conoce y que a lo mejor no la ha relacionado con lo que estamos diciendo. Versículo número 19 capítulo 19, versículo 1 de Lucas. Lucas 19:1. En Jericó iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, fíjense bien, que era jefe de los publicanos. Mateo invitó a muchos publicanos, pero no invitó al jefe. El jefe se enteró de lo que había pasado a la cena. Pero el pasaje que estamos viendo dice, procuraba ver quién era Jesús, procuraba, deseaba. Él en este momento tiene una curiosidad muy grande porque todos los publicanos que estaban bajo su autoridad, ahora todos están caminando con Jesús. Carrera restaurada. El deseo de Dios es que se restaure nuestra carrera, nuestra profesión, para entregarla y ponerla a los pies de Cristo. ¿Qué les parece? Seguramente aquí dice Lucas 5:27, no, es Lucas 19. Lucas 19. El versículo 1. Ah, Zaqueo era de poca estatura,
y corriendo delante, subió al árbol, ya sabemos esa historia, bájate de ahí, date prisa, voy a ir a tu casa, le recibió gozoso, muy bien, lo sabemos. Y al ver esto, todos murmuraban, ya habían murmurado antes. Entonces Zaqueo puesto en pie, di mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. El Señor Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí, pero también la salvación llegó a esta profesión. Hermanos jóvenes, hay personas que son eh, profesionistas como ustedes de la misma carrera y se pueden juntar esos creyentes de esa misma carrera. ¿Para qué? Para darle sentido, para cristianos que tienen esa carrera, la carrera que tú tienes, sea restaurada. Ahora, alguien me dice, oiga, pastor, pero sí es cierto que Jesús restauró a los contadores, pero ¿habrá alguna otra carrera que se haya restaurado? Claro que sí. Y mire, no fue de las fáciles, fue de las difíciles. Acompáñeme a Lucas. Ahí la historia comienza con Juan el Bautista. Juan el Bautista, capítulo 3. Lucas 3, versículo 12. Mucha gente está siguiendo a Juan el Bautista porque les está predicando. Y dice el versículo 10, y la gente les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, otra vez los publicanos, o más bien, es la primera ocasión que sale esto. Y vinieron los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que está. También le preguntaron los soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. No estén robando, no estén yendo por la mordida. Cuando el pueblo estaba en corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar el calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. Entonces, Juan el Bautista llega, predica a los publicanos, llega y predica a los soldados y predica, y a todos les responde lo que deben de hacer, pero los comunica directamente con Cristo, porque Cristo es el que restaura a las personas y a los oficios. Hermanos, restauró a 2 fariseos. ¿Recuerda usted a Nicodemo? Juan capítulo 3, versículo 1. Juan 3, 1. Aquí lo tengo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Escuche bien esto, un principal entre los judíos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Uno
principal de los fariseos. Yo casi puedo entender en este pasaje que era el principal de los fariseos. Él era uno de los jefes de los fariseos. Entonces, hermanos, llega el Señor Jesús, toca su corazón. En el capítulo número 8 se menciona de nuevo Nicodemo, pero ahora encontramos a Nicodemo pidiendo el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, él restauró también al equipo, a la profesión de los fariseos a través de Nicodemo, y Pablo también era un fariseo, era del grupo de los fariseos y también es restaurado, y al restaurarlo a él se restaura también su oficio. A mí me parece que esto es algo, creo que esta parte es algo que nosotros necesitamos. Alguien me puede decir, hermano, ¿y se podrá restaurar mi profesión? Se puede redirigir mi profesión, porque mi profesión sin Cristo, hermanos, es una profesión que no da la gloria a Dios. Pero una profesión que se entrega a los pies de Cristo es una profesión restaurada, y Dios quiere restaurar todos los oficios a través de todos sus hijos que son profesionistas. Esta es una tarea grande y creo que el reto necesito colocarme en lugares importantes para que Dios sea el que reciba la gloria, para que podamos restaurar Quiero dejar el tiempo para las preguntas. Quiero dejar el tiempo si hay comentarios, porque me parece que el tiempo que hemos tenido ha sido un tiempo interesante, pero también un tiempo con mucho contenido. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, hermanos, para lo que tenga lugar. Creo que ya se me escaparon. Aquí estamos, pastor. Aquí estamos. Todavía, Ahí está. Todavía no Sí, nos... yo no creo en el rapto, pero mejor, a lo mejor me equivoqué. Bueno. Sí, pastor. Aquí estamos, pastor. Gracias, pastor. La verdad estuvo muy interesante. Sí, hermano. Ajá. Sí, pastor. Casi no los escucho. Sí, ¿cómo está? Sí, ¿ya nos escucha, pastor? Sí, ahora sí. Ahora sí. Pues gracias, pastor. La verdad, creo que fue muy interesante, claro, preciso. Creo que lo que queríamos saber prácticamente era esto. Las profesiones, la forma en la que algunas profesiones en la Biblia fueron redireccionadas y en qué sentido, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de la profesión y de dónde proviene toda profesión? Creo que es algo importante, interesante. Aquí hay muchos profesionistas, tenemos hermanos que están estudiando en la universidad y también hay algunos ya que son maestros o profesionistas ya de algunos años también laborando. Creo que es el espacio para cada uno de nosotros, hermanos amados. Voy a invitar a que los que estamos presentes, pues nos conectemos, encendamos nuestra camarita para que nos podamos ver y sea más ameno esta charla que vamos a tener de preguntas y respuestas. Yo sé que por ahí tal vez no quieren mostrar el mejor rostro, pero creo que todos estamos así, ¿no? Preparados
para recibir esta clase. Tal vez estás con tu cafecito, tal vez estás en la mesa, en tu cama, en tu cuarto, pero déjanos ver, hermanos, tu rostro para que el pastor también tenga más contacto con nosotros a la hora de responder. Hermanos amados, voy a invitar a que pues tengamos este tiempo de preguntas y respuestas. ¿Alguna duda? Tal vez nosotros por acá, los seminaristas también podrán tener algunas dudas. Es el tiempo de preguntarle al doctor y yo estoy seguro que a la luz de la palabra, creo que contestará él bajo la dirección del Espíritu Santo. Adelante, ¿quién quiere hacer la primera pregunta, amados hermanos? Tenemos en lista hay algunos hermanos que están por ahí, hermano Luis Moreno, William, hermano Nicolás, Itzel, algunos universitarios, muchos universitarios, la verdad, hermanos, hermanas. Hermana Elena está levantando la mano, puede activar su camarita, hermana, y realizar la pregunta, amada hermana. La escuchamos, el pastor también está pendiente. Buenas noches, hermanos. No sé si me logran escuchar. Sí, hermana, la escuchamos. Muy bien, muy bien. Sí me logran escuchar. Es que yo lo escucho un poco entrecortado. No. Sí, hermana, la escuchamos muy bien a usted. Bueno, hermano, pues primeramente buenas noches a cada uno de ustedes. Pues me siento muy contenta al poder estar aquí una vez más, tomando las clases. Y pues en esta ocasión, el pastor nos hablaba de algunas razones por las cuales escoger nuestra carrera. Una de las cuales me llamó la atención, pues es que nos dice que sea una carrera para servir a la gente para la cual vayamos a trabajar. En muchas ocasiones nosotros también, pues como jóvenes, ahorita en la actualidad ya tenemos esa idea también de que ya no trabajemos para alguien, sino que seamos nuestro propio jefe. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podríamos este, dar la adoración a nuestro Dios en ese aspecto, de que pues nosotros seamos nuestros propios jefes, porque algunos pues ya dicen, no, pues es que la meta es ser mi propio jefe, ya no depender de una empresa o ya no depender de una persona física como alguien para la cual pues me esté mandando, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso sería mi pregunta, pastor. Sí. Hay hermanos que tienen una capacidad emprendedora fantástica. Y yo creo que quien tenga esa capacidad de empresarial, esos hermanos que tienen esa iniciativa para formar alguna forma de trabajo, que la desarrollen, pero no todo el mundo tenemos esa capacidad. A veces lo que no nos gusta es estar al mando de alguien, pero yo creo que en el trabajo que estemos, en el lugar que estemos, siempre habrá una persona que esté en autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, un joven, mientras no se case, pues está bajo la autoridad de sus padres. Mientras está estudiando, está bajo la autoridad de sus maestros. Si una persona logra desarrollar de tal forma que puede ser un empresario, bueno, siempre habrá alguien también que esté encima de él porque nadie puede trabajar o vivir como el llanero solitito. Todas las carreras tienen ese sentido, el sentido de servir a los demás y cuando menos nosotros debemos entender.
todos los creyentes hacemos algo. Por ejemplo, el que hace quesos parece que no fuera importante, pero esa persona es importantísima para ayudarnos cuando vamos a comer. El que los que tienen granjas a lo mejor no nos parezca ya que sea algo tan bueno, pero si no estuvieran los que tienen granjas, no tendríamos gallinas, no tendríamos pollos, no tendríamos huevos para blanquillos para poder subsistir. Entonces, siempre vamos a necesitar de alguien. Ahora, si alguien realmente tiene esa capacidad de trabajar, de ser empresario, bueno, adelante, pero no puede sentirse ni puede estar tampoco sin la autoridad de nadie. De alguna forma va a haber alguien o algunos. Si yo hago mi propia empresa, bueno, no creo que yo sea la persona, la única persona, sino que tengo que estar con otras y probablemente tenga que estar bajo autoridad. Espero, hermana Elena Yamilet, haberle contestado. Muy interesante la pregunta. Sí, hermano. Gracias, hermana Elena. La verdad estuvo muy interesante la pregunta. Creo que esa es la reacción que provoca la conferencia, provoca una reacción en los universitarios. Yo sé que tienen esa intención, ¿no? De aprender, de redireccionar su profesión. ¿Alguna otra pregunta, amados hermanos? ¿Alguien tiene una pregunta más? Por ahí tenemos a nuestros hermanos. ¿Alguien más va a preguntar? Fuente de Agua Viva, tenemos una congregación acá. Adelante, adelante. Adelante, por ahí quieren preguntar, ¿no? Bueno, voy a darle también algún comentario a algunos hermanos. Por ejemplo, algunos que ya son profesionistas. El pastor Uriel, ahí está. Pastor, ¿usted quiere hacer un comentario, pregunta? Adelante. Nos da gusto verlo. Su micrófono. Su micrófono. Ahí está. Ahora sí. Primero para saludar al pastor Ismael. Mucho gusto, hermano. Pastor Mucho gusto. Ismael, buenas noches. Me da gusto Igual, me saludarlo. alegro verlo. Así es, aquí estamos. No solamente para felicitarle, hermano Ismael, por el tema tan importante para el grupo de estudiantes que mi hermano está pastoreando a través de esta plataforma Zoom, dando consejería a los universitarios. Y qué bueno que amplió estas conferencias para también otros hermanos. Y importante acá es saber que toda la sabiduría viene de Dios. Ajá. Dios nos da nuestros talentos, nuestras profesiones, nuestro llamamiento, Dios, y que Dios es el único digno de ser adorado y glorificado. Que yo creo que aprendieron los jóvenes hoy, ¿no? Lo que usted puso, las dos columnas de ¿por qué quiero este oficio? ¿Por qué quiero esta profesión? Y el otro lado, creo que quedó muy claro. Ajá, que los cristianos, los creyentes en Cristo, en el dinero, la comodidad, ajá, sino en el servicio, en darle la honra y la gloria a Dios en primer lugar. Y las demás cosas vendrán por añadidura, ¿sí? Todo va a venir por añadidura. Otro, que realmente por lo que posee, ajá,
y la vida de personas que creen que van a ser felices al tener mucho más que será bienes en la tierra, ¿no? Verdaderamente no. Jesús dijo que la vida no consiste en la abundancia de bienes que el hombre posee, sino que es la gracia, la misericordia de Dios que nos sostiene. Otro, que los jóvenes no tengan temor de esa profesión que van a escoger. Usted lo dijo, si lo traemos a los pies de Cristo, todo va a ser bendecido. Ajá. Va a ser, no sé, va a venir grandes bendiciones como a Salomón. Salomón no pidió riqueza, no pidió tantas cosas, no, él solo pidió sabiduría para poder dirigir al pueblo. Él era tan joven y entonces tenía temor de dirigir un pueblo grande, rebelde en ese tiempo. Entonces él pidió sabiduría, también te voy a dar tantas riquezas. Entonces todo va a venir de Dios. Que nuestros jóvenes no tengan temor, repito, de escoger una carrera, porque si lo traemos a los pies de Cristo, va a ser usado para gloria de Dios y Dios va a derramar sus bendiciones. Esa es mi aportación para los jóvenes que están conectados. Sí, gracias, pastor, gracias, muy buena observación. Algo que debo de tengamos miedo de escoger. Sí, no debemos de tener miedo de escoger, pero debemos de ser sabios. Miren, ¿por qué voy a escoger mi carrera? Sí, a mis capacidades, a las capacidades que yo ya recibí del Señor. Entonces yo tengo ciertas aptitudes. Aquí son las partes fuertes, cuál es la inclinación que ustedes recuerdan a David. David era un niño, pero tenía ciertas capacidades y una de sus capacidades era la de cuidar ovejas. El rey se ha portado mal y entonces el profeta, dirigido por Dios, le dice que va y que lo unja. Bueno, lo primero es que Dios lo ungió, Dios lo preparó mentalmente para ir al palacio. Sin embargo, él era tan pequeño que no podía entender algunas cosas. Pero por ahí de los 10, 12 años, él, el rey tiene un problema y el problema del rey es de carácter. Incluso dice la Biblia que un espíritu maligno se apoderaba de él. Yo quiero pensar que no era de depresión, un asunto de enojo, un hombre iracundo, un hombre que lo dominaba su mal carácter. Bueno, y entonces alguien le dice que la forma en la que el rey puede mejorar es escuchando buena música, escuchando a un joven que tenga esa capacidad. Y alguien dice, bueno, hay un muchachito que tiene esa capacidad, buen carácter, que es un hombre sabio, que es un hombre prudente, todo lo que, todas, varias características. Bueno, y entonces llega David y llega al palacio, primera ocasión. Primera ocasión. Segunda ocasión, ya un poquito más grande, y ya no está tan pequeño, ya no es adolescente, ya es un jovenazo por ahí de los 17 años, llega porque su padre le manda en la batalla y quiere ver si todavía están vivos los hijos y les manda cierta comida. Y entonces llega David a la parte donde está la guerra, la batalla, y se da cuenta de una situación. Él enfrenta al gigante, él enfrenta a Goliat, que quien venciera al gigante le daría una hija. Ocasión.
Tercero, se hace amigo de el hijo del rey, de Jonatán, y se hacen tan amigos que comienzan a cuidarse y a protegerse. Vean ustedes, esta es la tercera ocasión que él ya está de nuevo en el palacio. Dios va preparando las circunstancias de la vida para que nosotros lleguemos en un momento determinado y digamos, esta es la carrera. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuántas cosas tuve que hacer hasta descubrir que yo sería pastor? Hermanos, les voy a hablar no menos de 50 cosas que yo tuve que hacer. Yo comencé como bolero, yo comencé boleando zapatos. Yo trabajé en balconería, yo trabajé en taller mecánico, yo trabajé como ayudante de albañil, yo trabajé como pulidor de pisos, yo fui comerciante, les puedo decir tantas y tantas cosas. Cuando el Señor me dijo, Ismael, va por aquí la cosa, hermanos, yo ya no tuve que andar buscando, pero todas las habilidades y capacidades que yo fui adquiriendo en el camino son cosas que fueron parte de la preparación que Dios me dio para este momento. Entonces, todos debemos entender a mis gustos, mis intereses, mis capacidades, porque son un conjunto de cosas donde el Señor ya me habilitó para lo que Él quiere que yo tenga. O sea, no es solamente yo quiero esto y no. Piénselo bien, piénselo bien. Muchas personas inician las carreras y no las terminan o cambian de carrera o bien terminan la que ellos querían. Entonces, no es solamente desear por desear, sino que y escoger por escoger, sino que se tiene que ir viendo cuáles son mis inclinaciones naturales. Y esas inclinaciones naturales, Dios las ha puesto. Sé cómo llegó a ser el administrador del país. Comenzó administrando, trabajando con las ovejas de su padre. Luego él se dedicó a la administración de una casa. Luego de ahí se fue, hizo la administración de una cárcel y luego hizo la administración de todo país. O sea, todo va encaminadito, no para lo que nos vamos a dedicar. Ahora sí, pastor. De que el Señor es el que nos va proyectando, que va dirigiendo nuestras vidas hacia el fin y a cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. Creo que la palabra del Señor nos enseña, ¿no? Que hay un propósito para cada uno. Y es difícil cuando de repente los jóvenes se presentan con ciertas dudas. Por ejemplo, hay jóvenes que este año perdieron un año porque tienen una incertidumbre de lo que van a estudiar y empiezan a buscar algunas herramientas, estrategias para poder lograr encontrar la respuesta o encontrar la profesión adecuada para sus vidas. Y es ahí donde llegan muchas voces, llegan consejos, llegan personas que les dicen, oye, hay más campo laboral en esto, vete por esto. La presión social empieza a poner al joven ansioso y creo que esto tal vez ocurrió en algunos de los muchachos que están acá, pero sin duda alguna Dios abrió las puertas y creemos que Dios está equipando y los está preparando para el propósito que tiene definido Dios para cada joven. Creo que es importante esos temas, la verdad, tener una cosmovisión definida y una cosmovisión bíblica dentro de nuestras profesiones es la base primordial, porque es ahí donde empezamos a cuadrar todas las cosas que nos suceden y todas las cosas que vamos haciendo.
y esto da por resultado buenas decisiones. Creo que eso es lo que más queremos que se logre en los jóvenes. Por eso es la consejería, que el joven pueda llegar a tener buenas decisiones en el transcurso de esta preparación, inclusive en los trabajos, en las decisiones que van a tomar. Si algunos dicen, continúo estudiando o trabajo, lo dejo o empiezo otra carrera. Entonces creo que tener una cosmovisión bíblica definida reforzará esa convicción que cada joven tiene. Creo que es importante. Sí, algo que es importante, pastor, es que no hay profesión mala. Todas las profesiones son buenas. No hay una profesión que... hace muchos años yo pensaba que la carrera de leyes o ser policía, la federal de caminos, no eran carreras para cristianos. No es cierto, no es cierto. Todas las carreras son de Dios. Todas las carreras, todas las profesiones son de Dios. Todos los oficios son de Dios. Es que como cristiano ore yo al Señor y le pregunte, Señor, fíjate que tengo cierta confusión, no le hallo por dónde. Pero a mí me encanta mucho el Salmo 136, donde dice que el Señor ya nos dio forma. El Señor ya nos dio forma. Miren, el carácter que una persona pueda tener, el carácter que tenga alguien, si es comprensivo, si es pacífico, si tiene cierta inclinación a las matemáticas o si tiene cierta inclinación a las ciencias, por ahí se va dando, o sea, las capacidades ya están en nosotros, nada más tengo que descubrirlas. Bueno, lo voy a decir de una forma directa. Nosotros, todos, cualquiera de nosotros, a la edad de 18, 19 años, ya teníamos que estar pensando hacia dónde nos quería llevar el Señor. ¿Por qué? Porque llegar a la edad de 19 años era que ya estabas en el primer año en tu carrera. Ajá, normalmente sale un joven a los 18 años de las preparatorias y el problema es que nadie pensó en que antes de eso tenía que observar, buscar, pedir por dónde voy a caminar. Normalmente creemos que eso va sin Dios, eso lo decido yo y bueno, después estamos dando los topes. Hermano Luis, ya vi su mano, si tiene la pregunta, le agradeceremos. Buenas noches, Dios les bendiga. Soy la hermana Angie. Ay. Sí, la hermana Luis salió. Ok. Sí, yo quería básicamente hacer un comentario y pues una pregunta pues desde mi perspectiva como pues estudiante universitario. Y ¿Qué carrera? Medicina. Ándale. Viene. Sí, medicina. Pues básicamente quería comentarle, o sea, cómo definimos la universidad. Y nosotros como cristianos, yo creo que lo deberíamos definir, o bueno, al menos yo eso pienso, como un semillero. O sea, creo que una institución universitaria, cuando vamos a ella, vemos a muchas personas, a muchos jóvenes de distintas edades, veintitantos años de edad, 23, 24, a muchos jóvenes en el que deberíamos de evangelizar a otras personas. Por ejemplo, algo que es muy fuerte y que nos lo dicen nuestros maestros, de que nos dicen que ustedes deben de ser estudiantes de calidad, porque ustedes serán doctores en algún momento y deben ser doctores de excelencia.
Sí. Y nos dicen mucho que, por ejemplo, ustedes van a ser los doctores del mañana, ¿no? Los abogados del mañana, el futuro el futuro que pues nos espera, ¿no? Ustedes van a hacerlo en cualquier profesión. Básicamente en la universidad están las personas que en algún momento van a influir en nuestra sociedad y es algo fuerte, ¿no? Y yo veo que pues creo que como cristianos es parte de nuestra responsabilidad poder llegar a esas personas, porque es una comunidad bastante grande y en nuestra sociedad, y yo creo que es nuestra responsabilidad poder dirigirnos hacia esas personas, hacia esos jóvenes, para que en algún momento, cuando ejerzan su profesión, sean personas que tengan una semilla en su corazón y que permita acercarse a Dios, ya sea desde estudiante o en el momento en el que ejerce. Yo creo que es algo muy importante. Y va a llover. y yo básicamente quería preguntar, ¿qué consejo podría darnos a nosotros como universitarios? ¿Qué podemos hacer nosotros que estamos en esta etapa de nuestra vida para poder ya sea, evangelizar a otras personas y también de cierto modo también cuidar nuestra fe, nuestra espiritualidad? Yo había leído en algún momento que uno de los consejos que daban es que, por ejemplo, que nuestra religión no esté individualizada, no de apoyo. Por ejemplo, en mi caso, Universitarios Live es uno de mis puntos de apoyo. Yo como universitaria, para poder tener personas, maestros, compañeros con quien convivir, con quien expresar mis dudas y también seguir aprendiendo. Pero pues en sí, pues también pues agradezco este medio porque es un buen punto de apoyo para varios jóvenes estudiantes. Y pues mi pregunta era esa, básicamente, ¿qué a nosotros como jóvenes estudiantes para poder evangelizar y compartir nuestra fe con nuestros compañeros y también con nuestros maestros? Muy bien, excelentísima pregunta, excelentísima. No me la esperaba, pero me parece muy buena. Mira, lo primero es que tienes razón, que la carrera, una carrera universitaria debe ser un semillero de líderes. Eso es así. De hecho, ¿dónde es donde vienen donde, donde tratan de, en mucho sentido, las universidades se han convertido en lugares de promoción del ateísmo. Entonces, para mí el hecho de que ustedes estén aquí es de muchísima bendición, porque yo sé que hay muchos profesionistas cristianos que entraron a la carrera y salieron ilesos, salieron bien porque pusieron su fe en el Señor. Pero no es todo, no es en todos los casos. Muchos jóvenes, muchas señoritas sucumbieron, mutilados, su fe se lastimó, su fe fue agredida, su fe, bueno, ahora son profesionistas, pero no son creyentes. Ahora son profesionistas, pero nada tiene que ver con la fe y con la iglesia. Entonces, sí, muchos de nuestros creyentes, de nuestros cristianos, cayeron ahí. Entonces, yo felicito a cada uno de ustedes de los que entraron siendo cristianos y se mantuvieron. Y estoy de acuerdo que es un lugar estratégico. Por supuesto que es estratégico, solamente que lo descubrieron primero ellos. Primero lo descubrieron los paganos, primero lo descubrieron los humanistas, primero lo descubrieron ellos, de tal forma que desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria,
nos fueron llevando y cuando llegamos a la universidad, primero nos dieron veneno en gotas y luego chorritos más grandes. Cuando llegamos a la universidad ya el veneno ya estaba más grande. ¿Por qué? Porque ya fuimos recibiendo poco a poco ciertos sentidos de la iglesia no es importante, la fe y la ciencia no se llevan, los cristianos son personas retrógrados, son personas que no piensan, son personas no racionales, y entonces están pegándole fuertemente a el aspecto de la fe de los cristianos. Ahora, voy a contestar tu pregunta de la siguiente forma. Yo dije que todas las carreras son de Dios. Sí, pero también dije que todas las carreras están afectadas. Porque desde 1789, cuando comienza el momento de Juan Jacobo Rousseau, el momento de Don Darwin, el asunto de otros, de Marx, todos ellos entendieron que el hombre, que todo debe estar basado en el hombre, que todo debe estar basado en la razón, que todo debe de estar basado en las personas, pero el problema de las carreras es que tienen que ser restauradas. Nosotros los creyentes tenemos que restaurar las carreras, porque la carrera, fíjense, si en este momentito aquí hay un profesionista, pero que es profesor, el profesor va a dar la clase como, si él va a enseñar como aprendió, pero ¿qué aprendió? Aprendió sobre la evolución, aprendió el Big Bang. ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? Va a enseñar lo mismo, no es cierto. Un profesionista cristiano llega y dice, bueno, la carrera es de este modo. La carrera tiene que tener los aspectos del cristianismo como yo lo voy viendo en la palabra. En este caso, tú eres médico, tú estás estudiando medicina. Perfecto. En la medicina que todos ya sabemos. Por ejemplo, el asunto del voto de Hipócrates, ¿no? Pero ¿qué hace un médico hoy? Hija, recuérdame por favor tu nombre. Ángeles. Ángeles, Ajá. ok. ¿Qué hace un médico hoy? Fíjate, él terminó la carrera y no podía encontrar trabajo. Ya es médico, pero no puede encontrar trabajo. ¿Y cuál era la razón? Bueno, la razón es que iba a un hospital, iba a una clínica, conocía a algunos eran sus compañeros, otros eran sus maestros, y en aquella época todavía había lo que se llamaban sanatorios. En México estoy hablando, sanatorios, pero eran, se practicaban los alumbramientos, entonces los nacimientos, y casi todos los nacimientos eran en forma natural, parto normal. Pero llegó un momentito que se convirtió en una especie de fiebre, donde una cesárea y otra cesárea, y entonces ahí decía, parto con dolor o parto sin dolor. Con dolor salentante, ok, con y sin. Pero al principio le daban a las personas la oportunidad de decidir cuál querían de los dos. Pero ahora ya no preguntan. Llegas con el médico y el médico te dice,
señor, señora, le voy a programar su cesárea porque el niño viene a... Finalmente, eso no era verdad. Entonces, mi amigo no encontraba trabajo porque él decía, esto es una mentira, esto es un fraude, están engañando a las personas, porque a él le ofrecían pagarle una comisión por cada cesárea. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Como cristiano, me voy a prestar, no importando cómo vengan las personas que a veces tienen o tenían que vender cosas porque no planearon una cesárea, pero la cesárea era muy cara, el alumbramiento, el parto natural era más barato, sin embargo, era más trabajo para los médicos que entrar al bisturí y le traía más beneficios a su clínica y a él. Entonces, ¿qué en mi carrera? Caminar bajo los principios de la palabra de Dios. O sea, puse un ejemplo de los muchos que puede haber en esta carrera. Yo espero, Ángeles, que esta respuesta pueda ser de bendición para ti y lo que tiene que adaptarse con otras carreras también se puede hacer. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios les bendiga. Igual, Ángeles. Hermanos, si hay otra preguntita, ya estoy emocionado. Sí, pastor, lo vemos que está muy emocionado y también deja emocionado a nuestros hermanos que le hacen preguntas, la verdad. Hermanos jóvenes, hermanos aquí, aprovechemos este espacio y preguntemos también lo que también nos inquieta, eso es lo que queremos solucionarles, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, hermanos amados, jóvenes? Ya se fueron algunos, dicen, ya se fueron a dormir. ¿Alguien más quiere preguntar, amados hermanos? Ya se fueron a la cena. Eso sí. Sí, hermano. A ver, ¿a quiénes tenemos, hermano Benja? Quisiera ver a quiénes tenemos. Tenemos 14 nada más. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar, hermanos? Creo que los que salieron son hermanos ancianos, son ya profesionistas de carrera. Quedaron puros, casi puros estudiantes. Bien, hermanos, creo que no hay más pregunta, pastor. Estamos muy contentos con la exposición, pastor. La verdad, no sé si los chicos aquí, los universitarios, perdón, los seminaristas también universitarios, ellos tienen alguna pregunta, también pueden efectuarla. Si no, pues yo creo que se la reservarán para la siguiente sesión. Y pues estamos muy contentos, pastor, por lo que ha impartido. Creo que algunas así como se le dio la respuesta a Ángeles, creo que si hablamos de la abogacía, también encontramos cantidad de anomalías. Si nos vamos con los profesores también, de repente, ¿no? Por ahí se venden boletas, ¿no? A un costo muy bajo, ¿no? Pero tantas cosas se pueden suceder en las profesiones, pero creo que a tiempo estamos de redireccionar. Para eso, ese es el tema, para que llevemos una perspectiva bíblica de lo que interesa para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Gracias por Jacob, sus presentes. Jacob, hay un pasaje A ver, pastor. que tal vez nos pueda ayudar un poquito. Está en Nehemías capítulo 5. Y es que aquí Nehemías es un buen profesionista, lo van a ver ahorita. Ajá. Él es un profesionista, él tiene su oficio y su oficio es el gobernador. Ajá. Él es gobernador. Capítulo 5. Ok, en el capítulo número 5 va a comenzar
Nehemías con su oficio de ser gobernador. Y dice, versículo 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Fíjense bien, el pan del gobernador significaba que el gobernador y toda su comitiva podían recibir bono de comida y podían vivir del ayuntamiento toda la comida, toda la despensa, todo lo que ellos pudieran gastar para su manutención iba a ser del ayuntamiento. Por eso dice, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, claro, y por el vino más de 40 ciclos de plata. Y dice, y aún sus criados, no solamente los funcionarios, sino también sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero aquí hay algo importante, pero yo no hice así a causa de mi temor. Ángeles y todos los demás jóvenes. Otros aquí, robaron acá. Yo acabo de tener una enfermedad hace unos 3 años antes de la pandemia y llegué a un lugar con un médico y luego me dijo, bueno, ¿cómo quiere su suite? Ah, caray, pues es para comenzar a suite. Y ya le dije, bueno, ¿de qué precios tiene? Y ya me dijo cuáles eran los precios de la pura habitación y si me medicamento y si, pero me estaba sacando una cuenta solamente por la habitación. Ajá. Cuando salimos de ahí, mis hijos me dijeron, papá, pues si tú quieres, nosotros buscamos cómo, pero para que te curen. Le dije, sí, pero esto es incierto, porque solamente de la pura habitación me están cobrando. No me están diciendo cómo me van a atender, ni tampoco me están diciendo y no voy a tener para pagar. Pero tengo amigos que son médicos y ellos podrían decir, pero yo no hice así, por causa de mi temor a Jehová. Otros abogados hicieron así, pero yo no hice así por causa de mi temor a Jehová. Otros profesores hicieron así, porque hay profesores que deben entrar el lunes, llegan el martes o miércoles y se retiran el jueves en la tarde. Otros trabajan en oficinas y se van llevando las hojitas, se van llevando los folders. Bueno, otros podrán haberlo hecho, pero yo no hice así. O sea, es decir, mi carrera la tengo que restaurar, la tengo que redirigir y además también mi conducta. O sea, mi carrera, mi oficio, yo debo de vivirlo para la gloria de Dios. No puedo decir, Señor, te pido por favor que en esta semana me caigan sí. No, estamos pensando en el dinero y cómo amolar a la gente. Ahora, yo estoy de acuerdo que sí hay cesáreas que son necesarias. Yo no creo que sea así. Pero yo no hice así por causa de mi temor a Jehová. Y perdónenme que mencione este caso de cesáreas, pero puede haber otras muchas cosas que se hacen dentro de una profesión y que son truculentas, ¿no? Sí, Pastor Jacob. Corrupción, pastor, la corrupción creo que está en todo momento, ¿no? En estos momentos me recuerda una plática que me comentó un joven que está estudiando leyes y él estaba prácticamente comparando
una labor mesiánica del actual presidente, ¿no? Porque su eslogan es derribar y deshacer la corrupción a base de otras formas, una cualidad humanista. Entonces, creo que hay un dicho muy popular que se dice, pastor, y esto está entre las empresas, entre los trabajadores, donde quiera. El que no tranza, no avanza. Creo que ese es un dicho ya muy masticado, ¿no? Ya está Muy trillado, pero la verdad, sí, ese es uno de los factores que influyen. Pero esto es a raíz de que hace falta el temor a Dios. Creo que todos los cristianos, los profesionistas cristianos, los jóvenes hoy cristianos que están aquí, que han sido reunidos, ese es el motivo de la consejería, influir en ellos un temor, y creo que ese es el principio, ¿no? De la sabiduría. Creo que es algo importante, pastor, la verdad, tener pues confrontarnos, desafiarnos a la luz de la palabra, creo que es algo maravilloso. Creo que el Señor nos va moldeando. Por ejemplo, hay profesionistas que abandonan sus carreras. Hay, por ejemplo, aquí nuestros hermanos seminaristas, pues ya tiene una carrera y dice, por ahí no fue, y ahora está iniciando el pastorado y aquí está trabajando, pero no desechó los conocimientos, sino que esos conocimientos también apoyan al desarrollo de la labor, ¿no? Del pastorado. Creo que tenemos una experiencia grande, ¿no? En todo momento. Dios, si nos llama, nos tiene preparados para cualquier cosa, ¿no? Nos capacita. Creo que es algo importante entender esto, hermanos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Antes de que cerremos la sesión. Si ustedes han leído el libro del Príncipe de Nicolás Maquiavelo, creo que sería algo importante. Ahorita se estaba mencionando algunas cosas del presidente. Y bueno, yo no tengo muchas ganas de hablar del presidente y echarle más flores de las que ya muchos ya le han echado, ¿no? A favor y en contra. Pero el libro de Nicolás Maquiavelo, de hecho, la palabra maquiavélico es una palabra no muy buena. Ya se está diciendo que maquiavélico es algo así como diabólico. Bueno, Maquiavelo escribió el libro que se llama El Príncipe, pero lo hizo base a ciertas aspiraciones políticas. ¿Cómo puedo ser un buen político? ¿Cómo puedo hacer que yo me salga con la mía? Pero que parezca que estoy ayudando a todos. Entonces lean ese libro. Gracias, pastor. Ajá. O sea, ¿cómo funciona la política? La política funciona así, que parezca que estás ayudando a todos, pero realmente estás destruyendo a todos. Estás pasando por todos, pero todo el mundo te va a dar hasta las gracias porque cree que sí le está sirviendo. Pero eso en base a los principios de ese libro que todos los políticos en la historia han tenido que leer porque es parte de la base de la política en el mundo. El pensamiento maquiavélico. El libro se llama El Príncipe. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Muy bien, lo vamos a anotar para mandárselo a No es cristiano. Sí, no, es como para hacer una comparación, ¿no? Una comparativa Un análisis. un análisis de lo que no debe ser el joven cristiano, el profesionista cristiano, la verdad, o el político cristiano, ¿no? Bueno, ¿algo más, hermanos amados, jóvenes? ¿Alguna duda? Una pregunta que me hacían recientemente, pastor, y me preguntaban, esto es para algunos hermanos, ¿no? Que también están por acá. Me preguntaban, pastor,
todos los que se dicen ser profesionistas tienen que egresar de una universidad para poder llamarles profesionistas? Bueno, en un sentido sí, en un sentido así, porque am, estamos hablando de la terminación de una carrera. O sea, profesionista, en un sentido de la palabra profesión, es una palabra muy interesante. La palabra profesión significa el que profesa algo, el que tiene su fe. Pero cuando estamos hablando de una carrera, um, tú vas a terminar tu carrera, tú vas a graduar, vas a tener la capacidad de decir yo estudié una carrera. Eso se llama profesión, una carrera universitaria. Ahora, si alguien tiene ciertas capacidades y las va desarrollando sin eso, bueno, adelante, pero tiene que ver un poco más con oficios. Pero la profesión tiene que ver con una carrera. ¿Qué es lo que te avala? eh, ministeriales, no es la Secretaría de Educación la que te avala que eres un profesional, pero sí te avala las autoridades eclesiásticas del país. Entonces, tú estudiaste en forma que no se utiliza una cédula profesional, pero sí terminaste una carrera en el seminario y tienes no el valor del Estado. Hoy en día mucha gente está buscando validar sus estudios, pero los que estudiamos teología, bueno, ya nosotros ya, por el hecho de haber terminado y de ejercer y de haber sido ordenados, automáticamente estamos ejerciendo nuestra carrera, nuestra profesión de ministerial, aunque no esté validada por la Secretaría de Educación, está validada por las autoridades eclesiásticas. Pero, pero una persona no puede decir yo soy un psicólogo si no terminó la carrera, ¿no? Incluso está penado si una persona, un psicólogo, una persona que estudió psicología pero que no terminó, él no puede ejercer la psicología, incluso está penado y lo pueden llevar a la cárcel. En el pero una semana antes renunció y no se esperó a la documentación. Esa persona no puede ejercer, el gobierno inmediatamente llegaría sobre él porque está haciendo fraude, porque no tiene su titulación, porque los profesionistas de esa carrera no están avalando tu capacidad de haber terminado esa carrera. Entonces, ¿quién es un profesor? Si a ti te faltaron 15 días, lo sentimos mucho, no te van a dar nada. Y si tú quieres ejercer la medicina, la química, lo que sea, a lo mejor lo puedes hacer como técnico, pero no como profesionista. Porque muchos tienen carreras truncas. Muchos tienen carreras truncas, pero tampoco se pueden llamar que son profesionistas, ¿no? No acabó. Ah, ok. Sí, porque muchos tienen ese pensamiento, ¿no? De, de si soy solamente profesionista egresando de una universidad. Entonces, creo que entender la palabra profesionista, creo que ahí nos da la respuesta, ¿no? Es un egresado de una institución. Entonces, y tiene que tener un respaldo y cobertura de los superiores. Creo que es una respuesta aceptable, Claro. pues. Gracias, pastor. Claro. Por eso se habla de cédulas profesionales. Precisamente, ¿quién es el que tiene una cédula profesional? Pues una persona que terminó todo y que puede avalar con bueno, ahora ya no son tarjetitas, ya no son credenciales. Antes eran credenciales
las cédulas, ahora es más electrónico. Pero porque consta en una oficina, no sé qué es, de profesiones. Entonces, la certificación es muy importante. La cédula es muy importante. Si no tienes cédula, entonces quiere decir que la puedes sacar. Si tú terminaste tu carrera, si ya terminaste todo, pero solamente por desidia no sacaste tu cédula, lo puedes hacer en cualquier momento. Pero precisamente por eso se maneja el asunto de la cédula. Perfecto, pastor. Creo que ese es algo importante, chicos, y aclarado, ¿no? Creo que es importante empezar y culminar. Esa es Sí, la realidad. y sobre todo sacar sus cédulas, Ajá. terminar bien. Algunos se quedaron con el asunto de les falta la tesis, les falta algo para terminar. Um, o tal vez ya terminaron, pero les falta algún trámite y lo dejan así. Yo creo que no debe ser así. Nosotros debemos tener ese principio que si iniciamos algo tenemos que concluirlo. Ahora, tú puedes llegar un joven llega a una oficina y lleva su currículum vitae, su correr de la vida, y si no tiene toda la documentación que él dice tener ahí, entonces está cometiendo fraude. O sea, si tú estás metiendo un currículum, tienes que presentar los documentos que tienes. Y ahí, si tú no la tienes terminada, puedes poner trunca, pero tienes que decir algo. Pero si tú dices que tú terminaste la carrera, entonces tienes que avalar con tu título, con tu cédula profesional. Así es. Uh-huh. Creo que de esa forma mostramos la integridad, ¿no? Del ser cristiano. Creo que no. Ese es uno de los principios importantes también de los que tenemos que aprender. Gracias, pastor. Gracias. Sí. Se lo agradecemos. Pues yo creo que ya estamos por terminar, pastor. Gracias por la bendición que nos otorga por medio de esta conferencia a todos, a nuestros muchachos que tenemos aquí en Universitarios Live. La verdad, hemos sentido el respaldo y los jóvenes que siempre ve usted por acá son los que siempre están, los que les agradan, los que esperan y los que de alguna manera han sentido esa bendición del Señor a través de este proyecto. Y creo que la llegada de usted, pastor, era esperada porque seguramente algo impactará la exposición que usted emitió en los corazones de los universitarios y de los hermanos que están acá. Gracias, pastor. Se lo agradecemos y lo esperamos la próxima semana. No, a ustedes, claro que sí, y a ustedes muchísimas gracias por la confianza y gracias por la invitación. Para mí siempre es una bendición compartir y a mí me encanta estar con profesionistas. Creo que son un grupo con el que podemos estar, con el que creemos que el Señor los puede usar grandemente en las distintas áreas. A mí no me gustaría ver que los cristianos no tienen influencia. Los cristianos debemos tener influencia en todas las áreas de la vida o cuando menos en el área donde el Señor nos puso. Dice la Biblia que Él nos puso como cabeza, no por cola. Y eso significa que tengo que ejercer mi liderazgo y precisamente mucho del asunto de las universidades es eso, es la formación de líderes en el área X. Así que jóvenes, les felicito mucho. No les conocí a todos, no les conocí a todos, pero tal vez en la siguiente ya les veré. Me daría mucho gusto conocerlos, para saber con quién estoy hablando. Gracias, pastor. Así es. Creo que... Gracias, Jacob. Gracias, jóvenes. Gracias por la invitación. Amén. Gracias, pastor. Pues vamos a despedirnos, chicos y hermanos que nos están sintonizando. Gracias también a
el hermano Benjamín, que es el ingeniero aquí que está detrás de cámaras, que creo que él es el que está atento acá para que este equipo funcione. Gracias también al hermano Benjamín. Vamos a orar también por él. Pues vamos a terminar, amados hermanos, jóvenes, vamos a culminar con una oración. Nuevamente, Pastor Nisma, quisiera que usted hiciera esta oración. Eterno Señor, gracias por este privilegio tan grande que me has dado de compartir con mis hermanos. Señor, yo sé que muchos de ellos tienen cargas muy fuertes y tienen preocupaciones muy grandes, pero gracias por la vida de cada uno. Gracias, Señor, porque los que están ahora, bueno, los que estuvieron antes también, pero los que están ahora, Señor, han esperado hasta el último momento. Te rogamos, eterno Padre Celestial, que lo que hemos dicho hoy sea de mucha bendición para sus vidas. Amén. Señor, que tú les des fortaleza. Señor, los que están estudiando, los que van terminando la carrera, los que ya próximamente han de titular. Señor, los que ya están trabajando, los que ya titularon, todos, Señor, te rogamos que tú les bendigas de una forma grande. Señor, hay algo que a nosotros nos preocupa, el ver a soldados caídos, jóvenes cristianos que han estado sufriendo en las carreras. Pero, Señor, queremos rogarte que tú les des muchas fuerzas, que les des mucha paciencia, que les des mucha fortaleza, que tú les des de tu gracia para mantenerse ilesos, para mantenerse vivos, para mantenerse con vigor en una carrera donde tú les has puesto, aunque están en manos de gente no creyente. Señor, gracias por los profesores que les invitan, les llaman, les incitan a ser mejores, a ser buenos, a ser empeñosos, a ser comprometidos. Gracias por esos profesores, creyentes o no. Señor, te rogamos también que les ayudes para que también ayuden a nuestros jóvenes estudiantes. Los ponemos en tus manos. Bendice a los padres, bendice la economía de cada estudiante, de cada hermano, porque, Señor, hay carreras que son muy difíciles por la economía. Bendícelos a todos, Señor, y te rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús que tú les sostengas siempre. Bendice al pastor Jacob, bendice a los jóvenes que están con él, pero bendice también a nuestro hermano Benjamín que está tras las cámaras, pero que está haciendo que todo esto esté funcionando. Lo ponemos en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, pastor, nos vemos entonces la siguiente semana. Salud para usted, mucha salud, pastor. Estaremos orando por usted para que el Señor siempre nos lo mantenga bien y la próxima semana nos veremos nuevamente. Igual ustedes, chicos, los esperamos. No se olviden que tenemos un compromiso con ustedes, nosotros los de Universitarios Live y ustedes con nosotros. Que el Señor les bendiga siempre. Dios les bendiga. Saludos, feliz noche y buen provecho si van a cenar. Bendiciones, pastor.